Dios es quien nos da el entendimiento para podernos restaurar en cualquier área de nuestro proyecto de vida. Y así poder crecer, conociendo cuál es nuestra bendición y podernos afirmar, rindiéndonos ante su única verdad que es su palabra, para tener o aumentar la verdadera fe. Qué tiempo tan maravilloso el que el Señor nos ha regalado. Este año es un año de gracia, de bendición. Siempre y cuando nuestra fe, nuestra confianza esté puesta en el Señor Jesucristo, todas las cosas nos ayudan para bien. Nuestra fe debe ser probada. Nuestra confianza en el Señor es necesario que sea probada para que sea aprobada y de esa manera promovidos a un nuevo nivel espiritual. Esta noche estamos llegando al final de nuestro estudio bíblico del Evangelio del Reino. Hemos podido, parábola por parábola, versículo a versículo, capítulo a capítulo, sumergirnos en el Evangelio de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Ahí está consignado el Evangelio del Reino. Y esta noche estamos dando culminación a este estudio bíblico. Hoy quiero invitarlo a que demos gracias al Señor por este tiempo. La palabra dice que la palabra que sale de mis labios no volverá a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Lo estoy hablando en la versión Dios habla hoy, Isaías 55. Muchas veces el ver la realidad que estamos enfrentando, la realidad que a veces provocamos nosotros mismos a favor o en contra, o que provocan aquellos terceros que nos rodean, nos desmotiva, nos desanima. Muchas veces, estando haciendo las cosas como Dios manda, caminando con firmeza, encontramos resultados contrarios. Pero la palabra de Dios dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que esa palabra que tú has guardado en tu corazón, esa palabra que tú oras, lees, meditas a diario, está cumpliendo el efecto, el propósito, está llevando a cabo la orden que Dios le ha dado. Por eso Él dijo: espera en mí, confía en mí. Pacientemente esperé al Señor y Él me oyó. ¿Verdad? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en el Señor, que una vez más he de alabarle. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que debe estar en nuestra mente, en nuestro hombre interior. Bueno, muy bien. Vamos a dar culminación al estudio del Evangelio del Reino. Hemos llegado al capítulo 7 y terminamos a partir del versículo 24 hasta el 29. Acompáñeme a proclamar la poderosa y viva palabra de Dios. Dice así la Santa Escritura: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras,
La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Habla de la realidad del creyente. Solo tenemos dos opciones: vivir la vida fundamentados en la roca o vivir la vida fundamentados en la arena. Yo creo que todos hemos escuchado esta palabra, esta parábola, esta enseñanza, pero estudiándola, orándola, meditándola, encontré algo que llamó la atención a mi ser. Y es que, ¿de qué manera pensamos que cuando estamos en el camino del Señor, en obediencia, cuando por su gracia estamos viviendo su palabra conforme a su voluntad, entonces no nos pasan nada malo? Y esta parábola nos enseña todo lo contrario. Porque aquí dice que el que construyó su casa sobre la roca, a él le vino lluvia, a él le vinieron ríos y sobre él soplaron vientos que golpearon contra su casa. Lo que sucede es que al construirla en la roca no cayó. Pero el hecho de que estemos en la palabra, buscando la presencia del Señor, dispuestos a obedecer, cayéndonos pero levantándonos, pidiendo perdón, reconociendo en todo momento, en nuestro proceso de leer la palabra, orar la palabra, meditar la palabra, el hecho de que estemos ahí, eso no nos va a librar de la lluvia que es espiritual, de los ríos, de los vientos que soplan fuertemente y que golpean contra nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros proyectos. Lo que sucede es que aquí deja muy en claro el Señor Jesucristo: si tú construyes en la roca, venga lo que venga, tu casa permanecerá firme. Pero al igual el que está en el mundo o aquel que ignora la voluntad de Dios para edificar su proyecto de vida. Cuando habla de casa, habla de un proyecto de vida. ¿Cómo estoy construyendo mi área personal, académica, laboral, familiar, financiera y de servicio ministerial? Pero aquellos que ignoran al Señor y su palabra en todo lo que emprenden, dice que contra ellos también vienen lluvia, ríos, vientos, y que dan fuerte contra su casa, pero esa casa sí se derriba y trae gran ruina, ¿verdad? Entonces, creo que es claro al terminar el estudio del Evangelio del Reino. Solo hay una manera de construir nuestro proyecto de vida y es a la manera de Dios. No hay otra forma. Muchos de nosotros tuvimos que aprender la lección viendo caer lo que hemos edificado muchas veces, viendo caer proyectos, viendo perder esfuerzos, finanzas, situaciones, circunstancias, hasta que el Espíritu de Dios dentro de nosotros nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye y nos muestra el camino. Nos convence que solo hay una manera. Pues bien, esto que habló el Señor en esta parábola de su evangelio, el evangelista Mateo lo deja consagrado y el Señor Jesucristo, por su Espíritu, se lo revela de qué manera al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo lo abre, hablándole allí a la comunidad de Corintios. Y allí en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, pero en la versión Nueva Traducción Viviente, vamos a encontrar la manera como el Espíritu de Dios, a través de la palabra, nos lleva a edificar la casa. No podemos negar que todos
queremos construir las cosas a la manera de Dios. Le hablo a usted que es temeroso de Dios, a usted que ha conocido la verdad y está en un proceso de experimentar la libertad, a usted que tiene lucha con su hombre interior, con su carne, con su entorno, pero a usted le habla hoy el Señor diciéndole: solo hay una manera en que tú puedes mantenerte firme, y es como construyendo nuestro proyecto de vida sobre la roca. Muy bien, el apóstol Pablo en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, Nueva Traducción Viviente, exhorta fuertemente a ellos y les dice desde el versículo 1 que quisiera hablarles como espirituales. En pocas palabras, quisiera enseñarles ya cómo se debe construir una vida en Cristo Jesús, pero no lo puedo hacer porque aún son niños, son carnales, porque hay disensiones entre ustedes, hay diferencias. Algunos dicen que son de Apolo, otros de Pablo, ¿verdad? Y es donde el apóstol Pablo ya estaba mostrando desde el principio lo que iba a traer a estos tiempos, las diferentes religiones que han florecido fundamentados en la palabra. Así que lo primero que tenemos que hacer es fundamentarnos en la palabra. Cuando él dijo construir sobre la roca, él no dijo construir sobre una creencia, una tradición, un ritual, sobre una denominación, una congregación, una religión o un líder religioso. Construir nuestra vida sobre la roca es construirla conforme a lo que dice la Escritura. Así que vamos a ver cómo dice el capítulo 3, versículo 10 en adelante de Primera de Corintios, traducción NTV. Está hablando el apóstol Pablo y dice así: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción o construir. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. El apóstol Pablo está hablando de su ministerio. El ministerio que nosotros, a quienes el Señor llamó por su misericordia, ejercemos. Y él dice que yo, como experto en construcción, eché los cimientos. ¿Qué es echar los cimientos? No es traer la persona a una denominación, a una creencia. El cimiento que todo ministro, pastor, evangelista, maestro, apóstol o profeta debe dar a todo ser humano es traerlo a la palabra de Dios. Hoy encontramos la misma novedad que cuando Cristo vino hace 2000 años. Allá en Marcos 7 les decía: ustedes cambiaron el mandato de Dios por mandatos de hombres. Y hoy muchas personas que no tienen una relación con la palabra, entonces no tienen proceso, están construyendo, aún se congregan, pueda que no practiquen conductas pecaminosas, son gente buena, pero no están construyendo en la roca, sino fundamentado en lo que dice un hombre, fundamentado en lo que dice el Dr. Google, fundamentado en lo que dice TikTok, los podcasts de ahora, y lo que dice todo influencer que de buena manera hacen su trabajo, ¿verdad? Hablando desde la palabra, hablando desde su realidad, desde su testimonio. Pero para construir la vida sobre la roca necesito tener una relación personal con Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Versículo 11: pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Hoy en día, debido a la realidad que conlleva el venir a la palabra, ¿qué conlleva venir a la palabra? Aflicción, prueba, tribulación, persecución. Cuando tú dentro de ti mismo
aún guiado por el Espíritu, dice: sí, Señor, yo quiero obedecerte, voy a emprender, voy a empezar a leer la palabra, voy a empezar a orar, voy a empezar a congregarme, voy a empezar a servir, voy a perdonar, voy a amar, voy a hacer lo que tu palabra dice. En ese momento viene oposición. Ese es el sistema, así está establecido. Toda palabra, toda intención, todo propósito que sale de nosotros conforme a la palabra debe ser probado, y viene oposición. Y ahí es donde encontramos lo que le habla el Espíritu a las 7 iglesias en Apocalipsis. Por eso dice: el que persevere, el que se mantenga, el que venza, el que luche, el que esté firme hasta el fin, como lo dijo en Mateo 24:13, ese es el que recibe el galardón. ¿Cuál galardón? Pues ahorita Pablo lo va a mostrar. Versículo 12. Un momento, el 11 dice: pues nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo. El domingo veíamos un versículo que me edifica y me motiva, me centra en momentos de prueba, de dificultad. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, construyáis, edifiquéis, avancéis para salvación, para vida eterna. Una cosa es venir a la palabra, conocerla y en oración pedirle al Señor fuerza, fortaleza, ánimo para ponerla en práctica, teniendo en cuenta que como seres humanos débiles, ¿verdad?, siempre nuestra naturaleza vieja va a tender ¿a qué? A todo lo contrario. Pero poderoso es el que vive en nosotros. Esa es la parte que nos corresponde. Y aquí la empieza a explicar de qué manera el apóstol Pablo. Versículo 12. Mira lo que dice en esta versión: el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. Esto me llama la atención, como lo enfoca el traductor en NTV. El que edifique su vida en la palabra puede usar muchos materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Está hablando de una manera simbólica, de una manera espiritual. Yo puedo construir mi proyecto de vida en oro. Y las características del oro es que cuando viene el fuego, el oro se vuelve líquido, pero no desaparece. El fuego purifica el oro. El fuego saca las impurezas del oro. Cuando edificamos en plata es lo mismo. La plata en el fuego, en la prueba, en la tribulación, en la aflicción es purificada, pero no se desvanece. Y habla de las joyas o piedras preciosas. Dice la ciencia de la naturaleza que no hay nada más fuerte que el diamante. Por eso en uno de los salmos al profeta Jeremías el Señor le dice: y yo te daré frente de diamante. ¿Sí? O sea, una mentalidad firme en mi palabra, una mentalidad fortalecida en querer obedecerme. Y eso es lo que Dios nos entregó en Cristo Jesús cuando Él murió en la cruz. Dice: podemos construir en madera, en heno o en paja. Pero cuando venga el fuego, la madera, el heno o la paja se desvanecen. ¿Y por qué hablo de fuego? Siendo que el Señor Jesucristo allí en Mateo 7 habló fue de ríos, lluvias y vientos. Pero era un mensaje, una palabra simbólica, una parábola. Ya aquí el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo nos centra y nos ubica en la realidad. Versículo 13. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún
valor. Cuando habla de día del juicio, Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. Si en verdad el momento en que Él viene a probar nuestra construcción fuera solo hasta el final, yo considero personalmente que estaríamos perdidos totalmente. ¿Por qué? Porque ya no habría oportunidad de nada. Si en el final viene y dice, venga para acá, échele fuego a esa casa, a ese hogar, a ese matrimonio, a esos hijos, a ese trabajo, a esos estudios, se quemó, chao. No. Y es ahí donde el Señor, en nuestro proceso de vida, escúchame muy bien, nos prueba. Y cuidado con lo que le voy a decir. Un creyente que no es maduro le teme a la prueba, a la aflicción, a la tribulación. Él piensa que porque está en el Señor, porque de una u otra manera obedece, no deben venir lluvias, ríos, vientos o fuego. Pero es que la palabra del Señor dice que tenemos que ser todos salados por fuego como ofrenda agradable a Dios. Por lo cual, periódicamente usted y yo estamos experimentando realidades donde aquello, como dice el proverbio, que llamábamos un camino de bendición, un camino de vida, resulta ser que no era eso. Y por eso el Señor permite temporal y esporádicamente que vengan situaciones donde todo lo que hemos construido, ya sea en lo personal, ya sea en lo académico, ya sea en lo laboral, familiar, financiero o ministerial, caiga. Porque es la manera como el Señor dice, oye, hijo, hija, mira, por ahí no es. Si este fuera ya el día del juicio, no entrarías a la eternidad a vivir conmigo. No entrarías. Aunque aquí el apóstol Pablo deja algo claro, ¿verdad? Y eso quiero que lo revisemos a fondo. Pero hablemos del proceso que usted y yo estamos viviendo. Por eso, día a día tenemos que ser conscientes de cómo estamos construyendo nuestro proyecto de vida. Y cuando las cosas no se dan como esperamos, cuando inoportunamente, de repente, ¿verdad?, todo se viene abajo, es porque Dios te está dando una nueva oportunidad. Cuando el médico te dice tu diagnóstico no es muy agradable, cuando el banco te dice tus finanzas no están muy bien, cuando tu realidad te dice mira que las cosas no están como deben estar, es porque el Señor te está diciendo con amor, con misericordia, es tiempo que hagas un alto y que cambies, escucha lo que dice aquí, y que cambies los materiales con los cuales estás construyendo tu proyecto de vida. Si en este momento tú estás en una crisis personal, en una crisis familiar, laboral, financiera, ministerial, social, cultural, de salud, no sé, si estás pasando por un momento, tú que eres hijo o hija de Dios, contrario, adverso, no llames a eso el final de tu camino, no llames a eso el acabose total, no, ese es un nuevo comienzo. Es la manera como Dios te está diciendo, cierra este ciclo, cierra este mover, cierra este tiempo en mi nombre y ven a mi presencia. Y como lo dice la palabra en los fundamentos bíblicos de reino, en el tercer fundamento, el hombre de altar y tienda, Él nos hizo hombres de altar y tienda. Cierra tu tienda y restaura tu altar. Cuando las cosas se vienen abajo, es porque le dimos más importancia a la tienda que al altar. Y el altar es la construcción de la casa, de la tienda, conforme al diseño de Dios. Por eso dice aquí el apóstol Pablo que el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. ¿Qué quiere decir?
Si en este momento tu matrimonio y áreas de tu proyecto de vida están desvalorizadas, es porque el Señor está teniendo misericordia de ti. Te está diciendo, ahí están los materiales. Ven a mí, humíllate, arrepiéntete, ríndete ante mí, pídeme perdón, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces, esos materiales con que debes empezar a construir tu casa. Primero, la humildad. El reconocer ante el Señor que sin Él nada podemos hacer. El perdón, ¿verdad? Perdonarse a sí mismo, perdonar a quien nos hizo daño y pedir perdón a quienes hemos hecho daño, ¿cierto? El amar a nuestros enemigos, bendecirlos, orar por ellos, hacerles el bien. Esos son los materiales que construyen una casa firme. Lo que está ahí estipulado en este evangelio del reino que acabamos de terminar, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Construir nuestra casa sobre la roca, sobre la palabra. Pero mira aquí lo que dice el versículo 14 en la palabra de Dios. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. En Reina Valera dice galardón. Pero si la obra se consume, atentos, el constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. En Reina Valera dice, pero si la obra no prevalece, él se salvará, pero por fuego. ¿Qué quiere decir? Que la vida de una persona tibia, de una persona que obedece a medias, pero que el Señor conoce su corazón. Le estoy hablando a usted, varón, a usted, varona, que en este momento está pasando prueba, que está teniendo lucha con su carne y que lo está intentando hacer a su manera, en sus fuerzas, en sus conceptos, en su verdad, no ceñido los lomos con la verdad de Dios, no vestido con la coraza de la justicia, ni con el apresto del evangelio de la paz, ni con el escudo de la fe, ni el yelmo de la salvación, ni la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice el Señor que su misericordia es infinita contigo. Pero a usted que en este momento está diciendo, ¿por qué llevo tantos años en este fuego? ¿Por qué llevo tantos años en esta vida como la llevo? ¿Por qué esa realidad que solo usted sabe que está viviendo? ¿Por qué? Porque los materiales que se han utilizado para construir esa vida, ese hogar, esos proyectos no son conforme a la palabra. Y el Señor te está hablando. La salvación es para todo aquel que cree en Jesucristo y se mantiene firme hasta el fin, confiando y creyendo. Que cayó una vez, se levanta, 7 veces se levanta, 70 veces se levanta. No le importa lo que digan los demás, porque el construir la casa es algo personal. En un hogar, la mujer sabia es la que edifica. Y el sacerdote es el que da dirección, no el que manipula, no el que oprime, no el que maltrata, sino el que recibe junto a la esposa dirección de Dios y en el don operacional profético trae esa revelación al día. El don operacional profético es la palabra al día que Dios nos da para seguir construyendo conforme a su voluntad, diferente al don espiritual profético y al ministerio profético. ¿Por qué le hablo de esto? Porque no es coincidencia que hoy que estamos terminando esta enseñanza del Evangelio del Reino, anoche hayamos iniciado nuestro discipulado Fundamentos Bíblicos de Reino. Pues bien, de eso se trata. En el reino de Dios no hay coincidencias, sino diosidencias. Anoche veíamos esos 7 fundamentos bíblicos de reino. Esos son los materiales que Dios nos ha dado en su palabra como comunidad cristiana, camino de vida plena, para que edifiquemos nuestro proyecto de vida.
nuestro hogar, nuestra familia. Lo primero que debemos entender es que el Señor Jesucristo no vino a darnos lo que queremos, ni lo que nos parece. Cristo vino a devolvernos el diseño original de Dios para el hombre. La iniquidad, awen en hebreo, que es el pecado en el espíritu, la rebelión en la mente y las conductas pecaminosas en el cuerpo, fueron las que torcieron ese diseño original de Dios para el hombre. Nos desviaron de ese diseño y Cristo viene a devolvernos ese diseño original. Allí encontramos 7 principios, los empezamos a ver anoche. Y cuando Jesucristo establece a un hombre, a una mujer en ese diseño original de Dios para el hombre, lo equipa. Porque Él viene a ser ahora, como Pablo, como tú, como yo, instrumento de Dios para que Cristo a través de nosotros en su iglesia edifique a otros en su verdad, traiga a otros al diseño original de Dios. Entonces, cuando estamos fundamentados en esa roca del diseño original de Dios, ¿verdad? Él nos equipa con los dones. Son 3 dones generales: dones operacionales, dones espirituales y dones ministeriales. Y dentro de esos 3 dones generales que los da la Trinidad, hay 21 dones singulares. Y es con ello que vamos en Cristo Jesús a hacer la obra de Dios. Por eso el título de la enseñanza de hoy: obreros en la obra de Dios. Esta no es nuestra obra, esta no es nuestra construcción. Somos edificio de Dios, templo de Dios, dice el apóstol Pablo ahí en Corintios. Y no podemos destruir ese templo, ¿verdad? Así que cuando Él nos establece en el diseño original y nos equipa, Él nos transforma en hombres de altar y tienda. Altar porque tenemos una relación con Dios y tienda porque tenemos una relación con el mundo. Pero cuando nos descuidamos es porque le damos más tiempo, más interés, más importancia a la tienda. Y descuidamos el altar, los materiales. Entonces dejamos de utilizar oro, plata y piedras preciosas y empezamos a construir en heno, madera, hojarasca. ¿Qué quiere decir? Que para el mundo todo se ve muy bien, buena casa, buen carro, buenas cosas, pero espiritualmente estamos apartados de Dios, aunque Él no se aparta de nosotros. Entonces, ese hombre de altar y tienda que tiene que enfrentar este mundo, lo primero que tiene que conocer es el 4º fundamento bíblico de reino para construir en la roca, que es la iniquidad. ¿Sí? ¿Dónde nace la iniquidad? Porque la iniquidad no nació aquí. La iniquidad no nació en el Edén. La iniquidad nace en la eternidad. Y esa iniquidad se transmite y mora dentro del hombre. Pero debemos conocer cuál es la actitud de Dios ante esa iniquidad. Cuál es la actitud nuestra ante esa iniquidad. Cómo debemos enfrentarla. ¿Qué fue lo que Cristo hizo ante esa iniquidad? Y ahí es donde todos los seres humanos, escúchame, vivimos en el 5º fundamento bíblico de reino. Y es un proceso de restauración. Y en ese proceso de restauración, el Señor nos enseña a través de su palabra cómo levantarse las veces que sea necesario caer. Mira, ¿de qué manera se nos ha dicho que el hombre santo, el hombre perfecto, el hombre bueno es el que no comete errores? No, eso es una gran mentira. Hombre santo, perfecto, hombre en la presencia de Dios es el que, sin importar lo que tenga que enfrentar por la realidad que Dios permite, las veces que caiga se vuelve a levantar, ¿verdad? La religiosidad, las religiones son las que pisotean, aplastan a la persona caída. Una cosa es convalecerme con el pecado del otro, decirle, está bien lo que estás haciendo. No, Dios no habla de eso. Dios no está diciendo de que tú apruebes lo que Dios no aprueba. Nos llamó fue
a que con misericordia y verdad se corrige ese pecado. El juez es Él, ¿verdad? Aquí lo importante no es cómo el otro construyó la casa, sino cómo la estoy construyendo yo. Y en la medida que veo que a otro se le ha caído su casa, estamos ahí para acompañarle, para apoyarle, para fortalecerle. Es mentira que porque la casa se le cae al otro, su casa también se va a caer. Oye, si tú estás construyendo tu casa sobre la roca, pues van a venir vientos contra ti, contra el que construye en la arena. Pero la casa que se mantiene es la casa que está en la roca. Entonces, si tú dices que por el pecado del otro tu casa se va a caer, es porque tú también estás utilizando los materiales equivocados. Por eso el hogar se mantiene unánime, donde hay una mujer sabia y un sacerdote. Hay momentos donde la mujer como ser humano decae y el sacerdote está ahí firme para sostenerla. O hay momentos donde el siervo de Dios desfallece, se desmotiva y la mujer sabia está ahí para sostenerla. No para chocar, no para juzgarse, no para maltratar, no para juzgarla y ya no sirves tú, no debí casarme contigo, mira que esto, que lo otro, pero que otra vez, las veces que sea necesario. A eso vinimos al mundo. Pedro lo dejó muy claro: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofenda? ¿7 veces? Le dijo, no 7, 70. Las veces que sean, a eso viniste. Viniste a entender el reino del cual te saliste tú mismo hace miles de años y ni lo sabes. Y naciste fuera del reino y ahora debes entrar, pero no es tu reino, es el reino de Dios, de la misericordia, de la verdad, de la justicia, del paz y el gozo divino. Entonces los mandatos, las exigencias divinas, los tiempos humanos, es que ya es tiempo. ¿Ya es tiempo de qué? Pues si ya es tiempo, es tu tiempo, no el tiempo del otro ni el tiempo de Dios. Porque allí en el Kairos no existe el tiempo cronos, de cronómetros, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses. Es tiempo de que entendamos la misericordia de Dios. El mensaje es muy claro, ¿verdad? Todo tiempo es un tiempo de restauración, de reconciliación, en todo momento. Reconciliación es mirar qué tanto me aparté del diseño original de Dios, pero ¿conoces el diseño original de Dios para ti? Cuando uno no conoce el diseño original de Dios para mi vida, uno quiere imitar la vida del otro. Nos queremos parecer a un pastor, a un predicador, a un líder. Y en la iniquidad vamos a encontrar un principio. Las tinieblas se disfrazan de luz. Lo veíamos hace 8 días, el domingo. No todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. No todo el que opera en el equipamiento de Dios, que son los dones, entra. Es el hombre de altar y tienda. Es el hombre que está en el diseño original de Dios. Es el hombre que entendió que la iniquidad él nunca la pudo vencer, sino que la venció nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es el hombre que viene a ese proceso de restauración constante. Nunca terminará nuestro proceso de restauración. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Dice yo no he soltado mi proceso de restauración. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y mirando lo que está adelante, prosigo a la meta. Sigo construyendo, dice el apóstol Pablo. Peleo la buena batalla de la fe. ¿Cuál es la buena batalla de la fe? Seguir construyendo ese proyecto de vida. No se dieron las cosas, cambia los materiales. No te gusta lo que estás recogiendo y cosechando, cambia lo que estás sembrando. Y eso te corresponde solo a ti. Es personal. Si la casa, el hogar en el que estás viviendo, la familia que estás enfrentando, no es lo que tú esperabas, debemos ser sinceros. Eso es lo que hemos construido juntamente. Si en un matrimonio no hay unanimidad y responsabilidad de actos y comportamientos, es difícil la restauración, porque la puerta de restauración se abre cuando yo acepto mi responsabilidad ante Dios, primero que todo y sobre todo.
y ante los hombres cuando hay madurez para hablar con ellos. Así que en ese proceso de restauración debemos hacerlo fundamentados en el sexto fundamento bíblico del reino, afirmados allí. ¿Cuál es? Una fe sana. Son 10 principios de fe sana, 12 principios de fe sana. ¿Los conoces? Y por último, la fe son acciones. Estamos hablando de construir sobre la roca. ¿Y cuáles son esas acciones? Pues sembrar y cosechar. Lo que sucede es que esa mala educación espiritual, doctrinal, esa mala información y formación bíblica nos llevó a pensar que la siembra es solo financiera. Sí, claro, es financiera porque estamos en este mundo, pero la siembra debe ser material y espiritual. Tienda y altar. Tienda y altar. Así que la invitación es a que te animes, te dispongas a terminar este nuevo tiempo con Dios que hemos empezado para construir una casa sobre la roca. Le motivo a usted, le animo. Dios no te ha dejado. Dios nunca te abandonará. Tú y yo nos dejamos persuadir, engañar por el hombre viejo. Es la naturaleza en la que nacimos y crecimos. Y Dios sabe que somos débiles. Así que, mi amado, mi amada, en el nombre de Cristo Jesús, oro para que en este momento el Espíritu Santo de Dios traiga a tu vida convicción de pecado. Traiga un nuevo ánimo, un nuevo ruá, un nuevo viento dentro de ti, para que independiente de lo que tú hayas vivido, independiente de lo que estés viviendo y viendo en los demás, te centres en tu casa. Mira, yo creo que no puede haber persona más ignorante. No sé qué título darle. Aquel que deja de construir su casa porque otro se le derribó. Aquel que no construye su casa porque resulta que la casa de otro no era lo que mostraba, sino que se quemó. Oye, si se le quemó la casa a otro, tú no estás para juzgar. Tú estás para seguir construyendo la tuya. Y que el otro vea en ti, por gracia de Dios, la manera como se construye una casa sobre la roca. Recuerda que Dios no nos mandó a clasificar a los peces. Dios nos mandó a pescar. Y pescar no es traer gente a un lugar. Es decirle, oye, tú estás como estás porque estás fuera del diseño original de Dios. Vuelve a Cristo, vuelve a la palabra. Dice en las Santas Escrituras que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y borrar nuestra maldad. Aplicado al día de hoy, Él es justo para volver a decirte, mira, aquí están los materiales que necesitas. Aquí está mi perdón. El primer material que tú necesitas es el perdón de Dios. Acéptalo. Si te fallaron, todos los seres humanos fallamos. Por eso su palabra dice, maldito el varón que confía en el hombre. Ese construye sobre la arena. Y cuando Dios aparte de tu vida personas o situaciones, recuerda esto. Me lo dijo una sierva de Dios. Pastor Martín, Dios necesita sacar la arena para colocar la roca. No te preocupes por lo que estás viendo. No te preocupes por lo que estás viviendo. El que te llamó fue Dios. El que te sostiene es el Señor. Y el que llevará a feliz término la construcción de tu proyecto de vida es el Espíritu Santo dentro de ti. Retoma nuevas fuerzas.
Si de entre lo vil entresacares lo precioso, serás mi profeta, serás mi constructor, dice el Señor. En eso vil que estás viendo en ti y en tu entorno, hay un tesoro grande, el reino de Dios. Porque la luz brotó de la oscuridad. Deja de llamar las cosas como la llama todo el mundo. Deja de llamar tragedia, pérdida, muerte, destrucción. Aprende a tener una relación personal con Dios. Así que te invito en esta noche a que nos rindamos delante de Dios. Oh, aleluya, qué bien, familia. Qué bueno es Dios. Qué bueno es nuestro Señor. Así que adelante. Sigamos construyendo. El Señor te está dando una palabra de motivación en esta noche. Levántate, vamos, yo estoy contigo. Pero Señor, la he embarrado muchas veces y las que falten. Viniste fue a luchar día a día por algo que mi hijo ya hizo. Deja de luchar en tus fuerzas. Cambia materiales. Cambia materiales. Y ellos están en su palabra. Amén. Muy bien, familia. Que este término de semana y este término de mes de julio que ya se está yendo, usted pueda iniciar a construir con nuevos materiales su casa. Es de valientes empezar de ceros. No te preocupes por lo que se perdió. Eso no tenía valor. Ahora lo que vas a construir sí tiene valor, porque el valor lo da la roca firme que es Cristo. Terminamos diciendo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es mi guardador. El Señor es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. El Señor guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Feliz término de semana. Nos vemos el próximo domingo, 9 de la mañana. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.